Hola, ¿cómo están? Seguimos con este tiempo lindo, ¿no? Yo un poco apurado, porque veo que a veces me pasa, sobre todo en este tema cuando vengo el viernes a las 6. Es un tema muy difícil, a veces hay que salir con bastante tiempo. Se hace problema por el tema de los autos, de estacionar, bueno, el hecho es que ya estamos. Bueno, hoy tenía así alguna temática, no sé, me puse a pensar que hace mucho que no hablamos de temas específicos ligados a la salud, a la medicina. Si bien ustedes saben que para mí el concepto médico está totalmente, digamos, ligado a todo, ¿no es cierto? A lo que nos pasa, a lo que nos sucede todos los días, a lo que sentimos, ¿no es cierto? A lo que pensamos, cómo vamos armando nuestra vida diaria, nuestros proyectos. Cuando nos deprimimos porque las cosas no nos salieron bien, o al revés, o cuando estamos así ligados muy a situaciones que le pasan a las personas que están al lado nuestro, en fin, todo eso va configurando la trama de la vida de una persona. Y eso es lo que de alguna manera, cuando no está bien, ¿cómo se llama? Cuando no es una cosa coherente, cuando la cosa se empieza a disociar, como siempre decimos, ¿no? Que a veces tenemos conductas o formas de ser o maneras que no coinciden con lo que sentimos o con lo que pensamos o con lo que decimos, ¿no? Entonces, claro, se producen esas situaciones que a uno le van quedando como cosas que se van almacenando, que no las pudo terminar, que no las pudo entender o completar. Entonces, hoy pensé en hablar precisamente de algún órgano, algún tema o alguna enfermedad, pero siempre con ese criterio. Y me pareció interesantísimo. Estuve hojeando, antes de venir, un tema ligado al hígado. Ustedes dirán el hígado, ¿qué tiene que ver con lo que hablamos siempre? Pero precisamente, ya lo vamos a desarrollar ahora, pero hay un aspecto de la función de nuestro hígado que está totalmente ligado a lo filosófico, a lo que hablamos siempre cuando decimos que todo es uno, que la vida son diferentes formas, son ilusiones, porque no son, digamos, la materia no existe, ya lo hemos hablado muchas veces eso, que no existe como materia, no existe como cosa sólida. Sí existe en este plano, en un plano de los órganos de los sentidos, donde vemos hasta donde nos da la vista, escuchamos hasta donde nos da el oído y tocamos hasta donde nos da el tacto, las manos. Pero ese no es el mundo, digamos, del ser humano trascendente o real también. Nosotros tenemos muchos planos, somos seres vibrantes y tenemos distintas, ¿cómo podemos decir? Como decía, de los planos. Un plano que es bien físico, digamos, ligado, como decía, a esta cosa de lo tridimensional, el mundo que vivimos. Yo estoy acá, el otro está allá, estamos separados. No es cierto. Pero en todo en esa unidad real de la existencia que tiene que ver con nuestro ser, como seres humanos, lo esencial, lo interno, lo que de alguna manera nos permite ser trascendentes y mejores. Entonces eso es lo que de alguna manera tiene que ver también con el funcionamiento de nuestros órganos. Por ejemplo, en el tema del hígado. El hígado es un laboratorio, es impresionante todas las funciones, pero no solo funciones a nivel del cuerpo. Por eso lo traje, porque realmente en la función del hígado aparece una cosa que es fantástica, que es la transformación. Lo que siempre hablamos, inclusive cuando hicimos el último taller ahí en Rocamora, el domingo 16. Yo hablo siempre de transformación, o sea, los que salen no son los mismos que los que entran. Sin embargo, somos los mismos, pero no somos los mismos por afuera, en la forma. Pero por dentro vamos cambiando, se va transmutando todo. Entonces esa función es la que cumple el hígado. Toma elementos que los transforma. Todo lo que nuestro alimento, lo que recibimos por ahí a nivel vegetal o animal, proteínas y todas esas cosas, el hígado lo transforma. O sea, no es que lo mismo que entra, el hígado lo almacena, no. Lo transforma, por ejemplo, la proteína. Esto es fantástico.
que es el tema que vamos a desarrollar, ¿no? La formación de la proteína, de la albúmina, que constituye la piedra fundamental de la vida, es lo que nos da la materia del cuerpo, lo que nuestra constitución, digamos, básica es así, en base a esos aminoácidos, esas proteínas. Y entonces esas proteínas no son exactamente las mismas que ingerimos, sino que son transformadas. Es como los aminoácidos serían lo que constituyen las proteínas, serían los ladrillos de la casa, digamos, por decirlo así. Los ladrillos son los aminoácidos, son sustancias que inclusive constituyen los elementos esenciales del organismo, por ejemplo el ADN, nuestra identidad. Entonces esos ladrillos, el hígado los transforma, o sea que viene una forma determinada, comemos algo de origen vegetal o de origen animal, que es un churrasco o lo que sea, pero eso no es nuestra carne, no es nuestra proteína. Nosotros tenemos albúmina, que también es el nombre de la proteína, albúmina humana. Nosotros tenemos albúmina humana, que no es exactamente igual que la vegetal o que la animal, pero las tomamos de ahí. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos los ladrillos y el hígado después lo acomoda y lo transforma en humano. O sea, los mismos elementos que constituyen la proteína en las plantas, en los animales, en nosotros con los mismos elementos hacemos otra cosa, hacemos la nuestra, la albúmina humana. Entonces eso es una transformación, algo que no era pasa a ser nuevo. ¿Y con qué se hace? Con las mismas cosas que estaban hechas en lo anterior. O sea, nada más que lo acomodamos de forma distinta. La forma es distinta, pero la esencia es la misma. Y fíjense si eso no tiene nada que ver con lo que hablamos siempre de nosotros, de los seres humanos. La importancia de lo esencial del ser humano. Los afectos, los sentimientos, la manera de comunicarnos, la franqueza, la verdad, la autenticidad. Este es uno de los órganos más nobles del cuerpo. Fíjense en ustedes, no solamente en esto de la transformación que dijimos que es fantástico, ¿no? Realmente, porque coincide con todo el concepto de la unidad de lo que existe cuando hablamos nosotros. Porque la unidad, la esencia, son los ladrillos. La forma, las distintas cosas que hacemos con los ladrillos es la vida. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una esencia que es fantástica, que es divina, bueno, esa esencia va tomando diferentes formas en el ser humano a través de la conciencia, y en este caso del hígado a través de los elementos químicos, y los va transformando en otra cosa. Entonces ya vamos a desarrollarlo en un nivel más filosófico, pero por ahora voy anunciando estas cosas. ¿Quién iba a decir, no? Uno siempre piensa el hígado es para la comida, no hay que comer frito, no hay que comer grasa, hay que tomar limón. Esa es una de las funciones, la más simple o la más ligada a la función de la digestión, de poder, digamos, absorber y en el intestino todo lo que vamos ingiriendo. Entonces, ¿qué hace el hígado? Empieza a filtrar, es un filtro también, o sea que tiene que ver con lo que es sano, con lo que es bueno, o lo que me alimenta, y lo que me hace mal, lo que me intoxica. Entonces empieza a valorar el hígado. Esto de acá es bueno, esto no, esto va para otro lado, esto hay que sacarlo, o hay que filtrarlo. Y después se lo pasa al riñón o a otros órganos que se encargan de eliminarlo. Pero esa función de desintoxicación la hace el hígado también. O sea, es otra función importante. Y después vamos a ver cómo eso también tiene que ver con nosotros. Nosotros, la manera de vivir que tenemos, estamos permanentemente intoxicándonos. A veces por exceso, nos creemos, qué sé yo, nos agrandamos, que nos aparece una cosa así de ansiedad y de voracidad y de querer comer todo. Y todo se consume de una manera loca y acelerada y sin límites. Y entonces, un momentito, hay que parar un poco, comer despacio, moderado, descansar. El hígado otra vez.
hay varias funciones. Después, todo lo que es nuestra fuerza. Cuando nos sentimos desganados, cuando estamos cansados, desganados, no tenemos fuerza para nada, ¿no? Es porque está fallando también la producción de energía, que también la hace el hígado. El hígado almacena la energía en una sustancia que se llama glucógeno. Y va almacenándolo también en forma de grasa, o sea, todo lo que comemos, como azúcares, se transforman en grasa y se almacenan así. Entonces, eso sería entonces se guarda esa energía, es como una energía que cuando la necesite, cuando hago un esfuerzo, cuando tenga mi función es usar lo máximo de lo que yo puedo, entonces ahí está la energía almacenada. Pero también en forma de glucosa se produce energía, o sea, se mantiene eso que se va quemando y va produciendo calorías y energía. Bueno, así que también tenemos otra función, la de desintoxicar, la de producir energía, o sea, tener nuestra fuerza, la de transformar las proteínas, sobre todo, y los alimentos en general. Y entonces eso lo vamos llevando, todos esos elementos que venimos hablando de este órgano maravilloso. Y bueno, todo eso lo vamos a ir comparando con lo que nos pasa a nosotros en la vida directamente. Fíjense, para desintoxicar uno tiene que suponer que para poder desintoxicar el hígado tiene que tener una capacidad fantástica de valorar las cosas, de saber lo que es bueno, lo que es tolerable, lo que no es tolerable, lo que es beneficioso, lo que es perjudicial, los excesos. Y ahí vemos la gente que tiene un ideal ambicioso y no para, y quiere esto y es aquello, y sigue, y se va expandiendo, el tipo se cree Dios. Bueno, eso. Ahí hay una forma de ser, que es muy probable que eso lo lleve a tener trastornos hepáticos. Después, o sea, que tiene que diferenciar el hígado, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es tóxico, lo que no es tóxico. Y si en lugar del hígado fuéramos nosotros sabemos diferenciar. Usted, yo, cualquiera de nosotros, ¿sabemos realmente diferenciar lo que nos hace mal, lo que nos hace bien? ¿O está todo en la misma bolsa? y lo que puedo tolerar, los excesos, lo perjudicial, en fin. Fíjense, ¿no? Fíjense. Tenemos esa capacidad, no sé. Después, esto que decía recién de la energía, es proveedor de energía. O sea, cuando uno no está bien, el órgano no está bien, porque acá son las dos cosas. Es el órgano el que nos pone mal a nosotros. El hígado, cuando se enferma, nos enfermamos, o es al revés. Nosotros enfermamos al hígado, porque el hígado hace millones y millones de años que sabe lo que hace. Mire si le vamos a enseñar al hígado lo que tiene que hacer. Claro. Es una maravilla. Y entonces somos nosotros. Nosotros somos lo que hacemos el desastre. Y entonces hacemos más de lo que podemos, no paramos. Y entonces el hígado dice, chito, tranquilo, a descansar. Entonces, ¿cómo es a descansar? El hígado no puede hablar. Entonces empieza uno a sentirse muy cansado, como que no puede más, que aquí le duele todo, que está muy cansado. No tiene apetito, no tiene fuerza, no tiene entusiasmo, no tiene ánimo, ¿no? Se va así como que va pidiendo la cama, digamos, ¿no? ¿Y eso dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, en las hepatitis, que son infecciones del hígado a través de los virus, ¿no es cierto?, de determinados virus. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la hepatitis? Reposo. Tiene que estar 40 días o un poco más de un mes siempre en cama, pero en cama, ni levantarse para nada, o muy poco. Y entonces eso es lo que lo cura. Lo que cura la locura sería, una cosa así. Entonces, moderación, ¿qué es lo que nos enseñaría? Que tenemos que ser moderados, tranquilos, descanso. Abstinencia, ¿qué es abstinencia? Hacer ayuno, no comer tanto, no tomar tanto alcohol ni cosas por... En fin, todo lo que significa
abuso e intoxicación es el tema de la hepatitis, de lo que hay que cuidarse. Entonces, todo eso, fíjense, ¿no? Cómo va. Bueno, después, ya mucho más adentro del asunto, está el tema de como decíamos antes, con la síntesis de la albúmina, de las proteínas. El hígado es fantástico porque ubica los mismos ladrillos, como decía antes, vamos a llamarlo, son los aminoácidos, ¿no? El nombre químico, pero nosotros le vamos a decir ladrillos para que sea más fácil de entender. Lo que hace el hígado es ubicar los ladrillos de otra manera. Venían así, los pongo así. Y los cambia la estructura en el espacio. Si uno mira la molécula, no es lo mismo la del vegetal que la humana o la del animal. Pero en la esencia son todos ladrillos, no es que los cambian en la posición, en la manera, en lo de afuera, digamos. Y ya funcionan distintos, porque entonces tienen otro mecanismo, ¿no? Pero siempre son los ladrillos. Y entonces, si usted se pone a pensar en el universo, en el cosmos, ¿eso qué es? Es la evolución. La evolución es eso, ir transformándose a formas superiores, nuestro espíritu, ser de una manera trascendentes, no quedarnos en la cosa siempre igual. Cambiar es evolucionar. Muchos de los pacientes hepáticos tendrían que hacerse esa pregunta. Hace mucho que no hago cambio, que vengo haciendo siempre lo mismo, como una rutina todos los días. Entonces lo fantástico, vuelvo a repetir porque es importantísimo esto. Con los elementos originales se crean formas diferentes. ¿Se entendió eso, no? Los ladrillos son la esencia, son iguales, pero hacemos formas diferentes. Entonces todo está ligado, porque al ser el mismo origen, al ser todo ladrillo, no importa que tenga una forma o que tenga otra forma, la base es la misma, aunque la forma sea otra. Y entonces ¿eso qué quiere decir? Que en nuestro origen todo es uno, todo está ligado, y todo está en uno. ¿Y eso quién lo busca? La religión, por ejemplo. La religión, que la palabra dice religar, volver a juntar, volver a unir. ¿A qué? Con el principio. Todo es uno. Y la pluralidad, las diversas formas, uno morocho, otro rubio, un hombre, otro mujer, uno, qué sé yo, chino, el otro español, el otro, qué sé yo, inglés. La pluralidad de las formas nos separa. Esa es la identidad, eso nos separa unos de otros, pero en la esencia somos lo mismo. Entonces todo lo que nos separa, todo lo que se ve de afuera, las formas, todo eso es ilusión, no es real. Es el disfraz, es la misma esencia, siempre igual, todos somos lo mismo, ordenado distinto. Y se puede inferir una frase, y con esto paramos un poquito ahora, que sería así: que solo puede hallar el camino del origen aquel que no se deja engañar por la ilusión de la forma. Este tema, uno dice, bueno, puede ser según como lo veamos, ¿no? O como lo veamos. Es decir, la mayoría de la gente, el concepto que tiene del organismo y sobre todo de algunos órganos, es una, ¿cómo podemos decir? Es cuando nos sentimos enfermos que pensamos, bueno, ¿qué se puede hacer cuando uno está? Pero realmente la función transformadora que tiene, de cómo nosotros, estos órganos que nos vienen marcándonos cómo tenemos que vivir y ser y alimentarnos y las actitudes que tenemos que tener para estar mejor y todo eso. Nunca lo vemos de esta manera. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con las personas que tienen o que podrían tener un problema hepático. Pero que vuelvo a insistir, no es solamente a nivel de las comidas o de una intoxicación o de una enfermedad viral. Me refiero al órgano, al hígado como elemento trascendente, como esencia, como el espíritu, digamos, no la masa hepática, no la célula solamente, sino como elemento energético. Entonces las preguntas serían, por ejemplo, que tendría que hacer uno, ¿no? ¿He perdido la facultad de valorar con precisión?
O sea, fíjese qué interesante, ¿no? Uno frente a un problema, frente a una circunstancia X determinada, tiene que saber valorar las cosas, darle prioridad a unas cosas, no a otras, darle más o menos importancia. La facultad de valorar con precisión. ¿Puedo hacerlo o me equivoco? O después me quejo porque tomé un camino que no tenía que haber tomado o dejé a alguien que era más valioso. Bueno, preguntas, ¿no? Entonces, primero, ¿he perdido la facultad de valorar con precisión? ¿Qué pasa si he perdido la facultad de valorar? Me puedo intoxicar, pero no el hígado, me puedo intoxicar yo como persona. Estoy haciendo cosas que no me convienen, me estoy dañando a mí mismo. Después, otra pregunta, que estaría dentro de lo mismo, ¿no? ¿Soy capaz de distinguir lo que es tóxico para mí? Esto es importantísimo. Hay relaciones tóxicas, hay libros publicados en función de eso, hay autores que han hecho secuelas de libros, así como se hacen a veces, que sale uno y después salen varios más, pero siempre ligado a la misma idea de lo tóxico. Y ponen en ese cuadro muchas veces los elementos emocionales, ¿no? Las personas que sufren mucho frente a determinadas situaciones y entonces se amargan, ¿vio? Ese cuando dice está amargado, me amargué, ¿no? Y eso tiene que ver con la bilis, porque la bilis es amarga, ustedes saben. Es uno de los líquidos del cuerpo que tiene que fluir, como la sangre, como la orina, como todos los elementos líquidos. Y cuando más fluido sea y menos espeso y pueda circular mejor, la persona está más sana. Por eso, como antiguamente se le llamaba humores a los líquidos, entonces quedó eso de buen humor y de mal humor. Por lo tanto, queda reivindicada la risa, el chiste, el reírnos, como elemento sano. Bueno. Sigo. ¿Puedo moderarme? O sea, ¿puedo bajar un poco los cambios, las revoluciones? ¿Puedo ser más tranquilo un poco? ¿Tengo que hablar siempre a los gritos y queriendo imponerme o volar demasiado alto? Creérmela, que yo la sé toda y que bueno, ¿no? ¿Puedo moderarme así? ¿Puedo ser más humilde? ¿No? Eso también es importante, ¿no? Porque el exceso también produce, es decir, el hecho de no parar, de querer hacer todo, la omnipotencia, ¿no? Creernos que somos como Dios, que podemos, yo voy, yo digo todo que sé. Necesita que vaya, voy. Mirá, estoy un poco cansado, pero no importa, yo voy a ir, ¿viste? Y voy, y lo hago, y no digo que no nunca, ¿viste? Porque y está bien. Y que hay que levantar el ropero, bueno, fenómeno. Que hay que empujar el auto, fenómeno. Entonces, tengo medida de descanso, de parar un poco y decir, bueno, ahora puedo parar, puedo descansar. Y después lo filosófico, eso que leí al final, ¿no? Que estuve en este apunte que había sacado, decía eso, ¿no? Esa frase final que me parece la voy a volver a repetir porque tiene que ver con esta cosa importante que es: solo puede hallar el camino, fíjense, ¿no? Solo puede hallar el camino del origen, de donde venimos y la esencia de nosotros, aquel que no se deja engañar por la ilusión de la forma. Nos venden, ¿cómo se llama? Muñequito de colores, nos venden fantasía. Todo es así. El famoso tema del dinero, ¿no? Famoso tema del dinero. Que siempre es lo mismo, ¿no? Puede tomar toda la forma, pero al final no es nada. En un punto no es nada. En un punto no es nada. Pero nos puede llevar a guerra, como está pasando, ¿no? A todo. Pero bueno. Entonces, encontrar la unión, lo filosófico del hígado es la transformación, ser mejor, evolucionar. Y al mismo tiempo encontrar la unión, darnos cuenta que todo, por fantástico y tecnológico y maravilloso que sea, siempre lo mismo. Es el mismo ladrillo, la esencia. Bueno, esto con respecto al tema. También tiene que ver, porque fíjese cómo se ligan las cosas, ¿no? El tema de hoy, con el asunto de la primavera. Ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, en la medicina china, digamos, ustedes saben que
los órganos del cuerpo se relacionan con los elementos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el hígado tiene que ver con la madera, el riñón con el agua, el corazón con el fuego y así sucesivamente, ¿no es cierto? El pulmón con el aire. Y entonces, como esta es la época de la primavera, es la época en que los árboles empiezan a florecer, no es que empiezan, vuelven a florecer, todo aparece la energía del follaje, de las flores, de las plantas, ¿no? De todo. Uno mismo, como hablamos la otra vez, se siente distinto, tiene más ganas de hacer cosas. La sangre que tiene no es una sangre finita por el frío, que está toda recogida dentro de las venas y de las arterias y va pidiendo permiso. No, es una sangre que dice acá vengo y pide permiso y quiere entrar a todos lados sin pedir permiso. Es ese elemento que nos vuelve y nos hace sentir vivos. Entonces esa es la energía de la primavera y se condensa mucho en el caso del hígado con la madera, como decía, o sea, con el tema de los troncos de los árboles, por ejemplo, ¿no? Que es la madera. Entonces hay ejercicios que se hacen para las personas que tienen problemas hepáticos, ya sea crónico o agudo o alguna cosa por el estilo. Y se hace un ejercicio, que yo se lo señalo muchas veces a los pacientes que tienen un problema así. Porque volvemos otra vez a lo mismo, pero doctor, pero usted es psiquiatra, ¿usted qué hace? Toca todo, el violín, el bombo, el piano, la guitarra. Claro, ¿cómo es ahora que se mete con el hígado? Claro, pero todo es una unidad, todo volvemos a verlo como una totalidad, como una unidad. Las personas no son pedacitos sueltos. Entonces, el tema del hígado no es solamente, como les dije antes, no comer frito, tomar limón y bueno, no. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos problemas de ese tipo y vamos a un lugar donde hay verde, donde hay árboles y cambiamos la energía con los árboles, porque esa es la maravilla también del universo, de nosotros, de nuestro planeta, no sé en los demás. Yo le tiro el anhídrido carbónico, que a mí no me sirve para nada, mucho, es lo que elimino, digamos. Y el árbol me da el oxígeno. Fíjense qué negocio que hacemos. Yo tomo el oxígeno, que es vital para mí, ¿verdad? Sin oxígeno nos morimos, no servimos para nada. Y él toma lo que nosotros nos sacamos de encima, el anhídrido carbónico. Entonces, ¿cómo no vamos a estar integrados? Entonces, en esta época de primavera, sobre todo, insisto, hay que hacer eso. Hay que ir a una plaza, a un lugar donde hay árboles, y entonces conectarnos con el árbol. ¿Cómo hay conectarnos? Sin hablar. Por fin, una conexión que sea sin hablar. Algo que no tengamos que explicar nada. Entonces nos sentamos o nos ponemos, qué sé yo, a una cierta distancia del tronco del árbol. Y entonces tomamos aire, como respirando el árbol, como metiéndolo adentro de nosotros, al hígado. Entonces, desde la raíz hasta la copa, inspiramos. Y cuando estamos arriba, llenos de aire, le largamos el anhídrido carbónico. De arriba hasta abajo. Y otra vez. Tomamos todo lo que nos da y le damos lo nuestro. Es una maravilla, lo más sencillo, lo más barato que hay, fantástico. Pero como somos seres vibrantes, o sea, tenemos una vibración, somos música, no se olviden eso, somos música. El universo tiene música, tiene octavas, tiene todos los grandes compositores, Mozart, todo eso, interpretaban la música del universo. Por eso son universales. Entonces, hay una vibración que acompaña a cada órgano, que es para limpiarlo, para purificarlo. ¿No? Cada órgano tiene una vibración, un sonido. Y eso se hace cuando estamos desintoxicándonos en un parque, en una plaza, con un árbol, el sistema hepático. Entonces es una S alargada seguida de una I que se prolonga en la vibración. Es Shi. Así es, Shi. Entonces cuando nosotros nos conectamos con el árbol, con la madera,
pero lo hacemos con honestidad, con bien, con toda la voluntad y la intención. No es que, bueno, voy a hacer esto que dijo el doctor, vamos a probar un poquito, a ver cómo me sale. No. ¿No? Cuando las cosas están desligadas de la necesidad, del deseo o de la autenticidad, no sirven. Entonces, empiezo y tomo el aire respirando de abajo para arriba. Y cuando lo saco, cuando llegué a la copa, arriba de todo, al follaje, ahí empiezo a bajar con la vibración. Entonces empiezo, sí, y lo voy manteniendo hasta que llego abajo. Esto, si uno lo hace varias veces en la semana, ¿no? Aprovechando los días lindos que ya van a venir, y todo eso a la mañana, es un remedio fantástico para todo lo que tenga que ver con problemas del hígado. Se los recomiendo. A mí me lo enseñó Liu Pailin, el maestro de Tai Chi y de Tuinai, de medicina china, hace muchos años, en el 85, allá en San Pablo. Vivía en San Pablo. Bueno, entonces, pero lo puede aprender cualquiera, no es que me lo hayan enseñado a mí. Entonces yo lo transmito, porque estamos en una época que se puede aprovechar. Y bueno, y entonces es eso, ¿no? Tener conciencia de esa situación. Tener conciencia de que nosotros somos los que enfermamos a los órganos, no los órganos que nos enferman a nosotros. Tenemos que pedirle perdón al hígado muchas veces, y no solo al hígado. Después hay muchas vibraciones, un día vamos a seguir con otros órganos si les interesa el tema. ¿No? Hay sonidos y vibraciones para el riñón, para el corazón, para los pulmones, en fin, hay un montón de cosas. Que eso se usa también para los pacientes que no se pueden levantar de la cama, que por su problema, vamos a suponer, no pueden caminar, no pueden irse a una plaza, por ejemplo. Entonces hacen el sonido solamente, y imaginándose que están en un lugar así, cerrando los ojos, y eso también ayuda. Bueno, hoy nos fuimos bastante, hablamos del tema del hígado. Yo no pensé que iba a ser tanto. Bueno, hojeando cosas hoy, temas así, me encontré con un libro, ya las hojas un poco, cuando uno digamos, ya tienen un tiempo, se van amarilleando un poquito, pero son fantásticas, ¿no? Estos poemas, voy a hablar de un poeta español, León Felipe. León Felipe entra en la categoría de los juglares. Ustedes saben lo que un juglar era el que escribe los versos o canciones y después los dice, ¿no? Los dice en público o en serenatas o en lo que sea, y lo dice. Entonces tiene una cosa también de contar o de cantar también. A veces cantan, depende si tienen música o no. Pero esos poemas tienen mucha fuerza, porque son como ladrillos, también como los aminoácidos. O sea, tienen mucha fuerza, y este poeta es un poeta que pertenece a cuando se dio la Guerra Civil Española. O sea, imagínense en esa época que España sangraba por todos lados. Surgieron poetas fantásticos como Machado, ¿no es cierto? Lorca, en fin, una serie, y García Lorca. Ahora lo nombro y me sale, a mí me pasa eso, nombro a alguien y me salen enseguida algunos poemas chiquitos, ¿no? En los poemas para niños, García Lorca, ¿no? Mirad los que viejos son los lagartos, ay cómo lloran y lloran, ay cómo están llorando. Bueno, lloran porque han perdido su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. García Lorca era música pura. Bueno, y este hombre también, lo que pasa es que él tiene van a ver, voy a empezar directamente porque estoy mucha presentación. Él se refiere acá, en algunos poemas, no se olviden que era una época de guerra esa en España, y había distintos enfoques de la cosa. Y entonces, claro, había como una búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces él se refiere acá en estos poemas cortitos que voy a leer, a la búsqueda de la verdad, de la autenticidad. Y entonces é
a que al hombre lo engañan con cuentos, dice él, no nos enseñan las verdades de las cosas. Y dice, yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos, y sé todos los cuentos. Y sigue. Trampas de redes y de lazos son los cuentos, con los que me ovillan a la tierra y con los que me cercan en el tiempo, o un estanque o un espejo donde yo me repito y me reflejo. Romped todos los cuentos, que no quiero verme en el tiempo, ni en la tierra, ni en el agua sujeto. Después sigue. No me contéis más cuentos, que vengo de muy lejos y sé todos los cuentos. No me contéis más cuentos, contad y recontadme este sueño. Rompedme los espejos, deshacedme los estanques, los lazos, los anillos, los cercos, las redes y todos los caminos paralelos que no quiero que me arrullen con cuentos, que no quiero que me sellen la boca y los ojos con cuentos, que no quiero que me entierren con cuentos. Quiero verme en el viento, quiero, sueño, soy gusano que sueña y sueño, verme un día volando en el viento. Muy fuerte, ¿no? Es un poeta de eso que no hay ahora, juglares, vuelvo a repetir, ¿no? Fantástico. Más adelante hay otro que dice cómo las cosas tan terribles que sucedían en ese momento. Dice cómo uno puede mantenerse cuerdo, cómo no nos volvemos locos con todas las cosas que ocurren y toda la barbaridad de la guerra y todo lo que sufría el hombre. Dice, ¿y cómo? Dice, ¿cuándo si no es ahora? Yo pregunto, loqueros. ¿Cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo? Si no es ahora que la justicia vale menos, si no es ahora, respondedme, loqueros, ¿cuándo se pierde el juicio? ¿Cuándo se quiebra y salta roto en 1000 pedazos el mecanismo del cerebro? Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Qué bien marcha el reloj, qué bien marcha el cerebro. Este reloj, este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Perfecto. Es una maravilla. Yo lo que pasa es que he tomado extractos así, pero esto hay que ubicarlo en el contexto donde ocurría, ¿no es cierto? En una España muy especial. Pero de todas maneras hay una fuerza y una belleza en el relato que uno se lo imagina al mismo León Felipe recitándolo, ¿no? Es una maravilla. Bueno, eso es una cosa que traje hoy. Nos queda muy poquito tiempo. Ya no hay tiempo, no creo que llame a alguien. Ustedes igual saben que acá es 4866-0900. Y eso para si quieren llamar ahora. Y después, si no, el del consultorio, porque estoy organizando ahora para ¿cómo se llama? Ahora en octubre, probablemente después de la mitad de octubre, ¿sí? Voy a organizar, no sé si solo con otros colegas, un seminario de filosofía de Eckhart Tolle. Entonces, bueno, y para la gente voy a convocar a gente que le interese el tema, porque lo vamos a profundizar y vamos a hacer ejercicios y meditaciones que van a ayudar mucho. El teléfono es 4825-2233 o 4822-3079. Termino con uno mío, chiquito, y ya estamos. A ver. Vamos a ver. Da tiempo para... Bueno, entonces voy. A ver. Elijo, ojo, es de elegir, elijo. Siento al despertar
el insalvable equívoco de sueño y realidad. Hechos e imágenes persisten aún en mi cuerpo tendido. ¿Cuál de los dos es verdadero y cuál solo ficción? Ambos constituyen seguramente mi vigencia actual, pero aunque las circunstancias de mi realidad vigil determinen mi identidad, elijo el sueño, la ilusión, la fantástica posibilidad de vivir cada noche lo infinito. Bueno, ahora sí, chao, un abrazo.